Seguimos, como os decía, pendientes de Grecia. Hemos iniciado en conexión con Bruselas y precisamente este asunto Grecia es uno de los muchos que hemos tratado con el presidente del Perú, con Ollanta Humala, con el que hemos hablado hace pocos minutos. Acabamos, de hecho, de llegar del Palacio del Pardo, donde grabábamos esta entrevista en la que hemos repasado casi todos los asuntos que son noticia a uno y otro lado del Atlántico. Vean. Saludamos al presidente del Perú, a Ollanta Humala. Buenas noches, presidente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Trabajando la agenda de una visita de Estado que se repite después del año 2004. Nuevamente hacemos esta visita y es parte del fortalecimiento de las relaciones entre España y el Perú. En primer lugar, agradecerle que haya aceptado nuestra invitación para estar hoy con nosotros en la noche en 24 para contarnos con qué objetivos afronta esta visita de Estado que hemos leído y hemos visto en los medios de comunicación, que es con un marcado acento económico y comercial. Pero cuéntenos. Bueno, ha habido un trabajo previo desde hace años en el cual se ha ido robusteciendo la relación con España, una relación en la cual en el ámbito comercial hoy día tenemos un sinnúmero de empresas grandes trabajando en el Perú, proyectos muy importantes como la línea 2 del metro, por ejemplo, es uno de los proyectos más grandes que tenemos hoy día. Pero también las pymes. Hoy día tenemos aproximadamente 300 pequeñas y medianas empresas españolas trabajando en el Perú, consorciadas con empresas peruanas. Y por otro lado, en el ámbito cultural también estamos avanzando en lo que es el acercamiento del Instituto Cervantes con la Casa Huamampoma Ayala a través de la Cancillería. Entonces, la relación se ha ido extendiendo en diversas áreas. Y todo eso, al final, llega a una visita de Estado que lo que busca es buscar los mecanismos para elevar la relación estratégica que hoy día tiene España con el Perú. ¿Cómo calificaría en este momento las relaciones entre España y el Perú? Yo diría que están en su punto más alto, probablemente desde que llegó Pizarro. Pero esto no es el final. Yo creo que hay un espacio muy importante todavía para seguir avanzando, ¿no? El día de mañana vamos a suscribir aproximadamente 8 acuerdos, una declaración conjunta que va desde el tema cultural, pasa por el tema de prevención y control de drogas, pasa por el tema de trabajo conjunto de embajadas y consulados, pasa por el tema de transferencias tecnológicas. Es decir, es una agenda muy abierta, muy ambiciosa, y además también el reconocimiento del apoyo de España para el arribo de la extensión de visas Schengen de corta duración para el Perú y Colombia. Así también España ha tenido un trabajo duro a favor de la consecución del acuerdo multipartes entre Colombia, Perú y la Unión Europea. Así que yo creo que son muestras de que ambos países queremos ir por un mismo camino. Pues ya que lo menciona, ya que ha mencionado la Unión Europea, nos interesa y mucho, porque estos días ya sabe que estamos todos hablando mucho en España, en la Unión Europea, en Europa, de la crisis griega. Y hemos visto cómo desde Estados Unidos el presidente Barack Obama también ha mostrado su opinión sobre fundamentalmente la crisis geoestratégica que puede suponer una desestabilización de la zona con Grecia. Nos interesa mucho su opinión como presidente del Perú y como representante importante del otro lado del Atlántico. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo están viendo esto que está ocurriendo? Bueno, lo que estamos viendo nosotros es, a ver, desde afuera se ve un tema muy complicado, porque por un lado está el tema de qué ejemplo da el resto de países Grecia, y por otro lado, si Europa, la Unión Europea va a dar las flexibilidades o no. Como gobernante, yo lo que veo es acá, primero, la búsqueda en un tema de búsqueda de un consenso, una legitimidad. Creo que el referéndum puede apuntar a un tema de buscar tener una legitimidad y una vez conseguida, tratar de ver cómo cumple los requerimientos que está exigiendo, no porque sea un capricho de la Unión Europea, sino que son reglas que rigen para todos. Entonces, yo tengo la impresión de que hay una voluntad de la Unión Europea de resolver el problema de Grecia
y espero que también de parte del gobierno de Grecia haya la misma voluntad. El referéndum puede ser un espaldarazo a la política del gobierno, pero habrá que ver qué cosa es lo que va a hacer el gobierno. En todo caso, a nosotros sí nos preocupa porque nosotros tenemos un acuerdo multipartes con la Unión Europea. Somos socios estratégicos con la Unión Europea, así que cualquier, digamos, tornillo o tuerca que se afloje en la Unión Europea puede afectar a los socios. Nosotros hacemos los votos respetando los procesos internos, hacemos los votos para que esto se solucione rápidamente, porque todos sabemos que el tiempo apremia en este caso. O sea que Grecia, dentro de la zona euro, mejor para todos. También desde la visión de socios estratégicos. Yo creo que sí, pero definitivamente mucho de lo que vaya a pasar dependerá del gobierno de Grecia, ¿no? Y de estas conversaciones que se están realizando en estos días, porque la situación en Grecia es un poco delicada. Hemos visto cómo los bancos han cerrado y están soltando a cuentagotas los ahorros de la gente, ¿no? Entonces esto no puede durar mucho tiempo. Tiene que resolverse y ojalá hago votos para que esto se resuelva con una Grecia que se mantenga en la zona euro. Volvamos a su país, 5.º año de mandato. Así es, entramos al 5.º año de mandato. ¿Qué balance hace? Bueno, yo diría más bien, el balance sería más objetivo al término del mandato, pero si algunas cosas puedo señalar acá es que en lo que va de estos 4 años de gobierno hemos dado énfasis a la política social. El Perú ha tenido una estrategia de crecer para incluir. Nosotros hemos cambiado esa estrategia y es incluir para crecer. En la medida de que podamos incluir más gente al mercado, habrá más fuerzas para sacar adelante al país. Uno de los grandes aportes de este gobierno ha sido la política social. Cuando llegamos al gobierno no había, por ejemplo, el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Tuvimos que crearlo e integrar todos los programas sociales, crear nuevos programas sociales y darle una visión integral de sociedad. Y esa política social, sumado al crecimiento económico, es lo que hoy día permite al Perú, a diferencia de la mayoría de países de América Latina, seguir reduciendo pobreza. Como usted sabrá, América Latina también está sufriendo el efecto de la desaceleración mundial. Los estimados para este año es que América Latina crezca cerca del 1%. Bueno, las proyecciones del Perú es superiores al 3%. Es decir, mantenemos el liderazgo del crecimiento económico en América Latina. En este momento crece al 2,5% aproximadamente Perú. ¿Perdón? En este momento está creciendo al ritmo del 2,6%. 2,6%. Este año hay actividades que se han incrementado al crecimiento económico, como la pesca, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros mantenemos una política de estabilidad macroeconómica. Somos un gobierno que ha generado confianza en las inversiones, que ha cumplido el principio de que cumple todo lo que firma. Y además de esto, nosotros hemos consolidado una política de Estado que es la política educativa. En la política educativa hemos invertido niveles sin precedentes en la historia republicana del país. Hemos superado el 3.5% del Producto Bruto Interno para educación. Históricamente en el Perú, desde que es república, nunca superó el 3% en educación. Hoy día estamos en más de 3.5%. Hemos creado un sistema nacional de becas que empezó de cero y hoy día tenemos 72.000 jóvenes beneficiarios, principalmente de zonas de pobreza y pobreza extrema. Y además también estamos fortaleciendo una política de diversificación productiva, en la medida de que somos conscientes y tenemos que concientizar a la población de que un país no puede ir al desarrollo vendiendo materias primas. Necesitamos niveles mínimos de industrialización y niveles también adecuados de diversificación productiva. El Perú tiene un conjunto de fortalezas que muchas veces no se emplean porque históricamente nos hemos construido como un país minero, exportador de materias primas. Entonces, si hasta el momento vamos viendo cuáles son los logros del gobierno, yo diría que fundamentalmente hay 3, que es la política social, la política educativa, la política de diversificación productiva. Sin descuidar todo esto, la política de salud, en la cual también hemos hecho grandes inversiones en el tema de salud. Hemos creado un plan Esperanza en la lucha contra el cáncer, que es gratuito para las poblaciones vulnerables. Y además
hemos avanzado en lo que es infraestructura, particularmente en el área rural. ¿Qué nos ha permitido esto? Nos ha permitido reducir pobreza cuando hoy día América Latina no está reduciendo pobreza, el Perú sigue reduciendo pobreza y extrema pobreza, particularmente en el área rural, que es el corazón de la pobreza. Bueno, le falta un año todavía de legislatura y después de escucharle me estaba preguntando y le formulo la pregunta, ¿y qué le falta por hacer? Y se lo formulo no solamente en términos de lo que le falta, que es un año, imagino para culminar muchos proyectos, sino para esa vuelta a la reelección en el año 2021, si no me equivoco. Bueno, yo he dicho que sí voy a continuar en política. Lo que falta hacer es mucho. Yo creo que es inacabable las necesidades de la sociedad. Yo creo que un tema importante es consolidar estas políticas, que estos procesos sean irreversibles. Otro tema importante es seguir avanzando con llevar el Estado al interior del país. Es la forma de luchar contra la desigualdad en la medida de que las poblaciones del interior encuentren oportunidades o servicios del Estado. Entonces, un tema vital es el saneamiento. Cuando llegamos a gobierno, 1 de cada 3 familias en el área rural tenía agua y desagüe. Hoy día, en promedio, tienen 2.2, 2.3%, de cada 3 familias, 2.3 tienen agua y desagüe en el área rural. Electrificación rural, hemos ampliado la cobertura en un 25%. Un tema que tenemos que seguir trabajando y va a tener que agarrar la apuesta el siguiente gobierno es la masificación del gas natural. El Perú tiene una de las principales reservas de gas natural en Sudamérica. Estamos hoy día construyendo un gasoducto para llevar el gas del Cusco a la costa y construir el primer polo petroquímico en la costa sur del Pacífico. Por otro lado, necesitamos las conexiones de gas doméstico a las familias. Este es algo que en Sudamérica no ha sido una cultura generalizada. Cuando llegamos al gobierno, por ejemplo, habían 33.000 conexiones de gas doméstico. Hoy día estamos en cerca de 270.000, pero necesitamos apurar el paso para que cada día haya más familias que tengan gas barato. Cuando usted se presentó, hace ahora pues eso, 4 años a las elecciones, ¿a usted le apodaron el chavista? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Esa fue una de las etiquetas que le pusieron. Usted dijo, se esperó en decir que usted no iba a cumplir con esa expectativa creada de el chavista. Ahora una de las críticas que le hacen algunos de sus detractores es que se presentó a los ciudadanos como un chavista, no lo sé, y ha hecho políticas liberales. Tampoco lo sé, se lo pregunto. A ver, yo siempre he respetado y he tenido mucha estima con Chávez, he sido amigo de Chávez, pero no podemos aplicar las mismas recetas en los países. Primero, Venezuela es un país que no tiene que básicamente su economía es el petróleo, ¿no? En el Perú la economía es diversificada, tenemos desde agroexportación, agricultura, minería y la minería disgregada en toda la cordillera de los Andes, tenemos turismo, etc. Entonces no es la misma realidad. El Perú es una realidad que requería tomar medidas pragmáticas y saber en dónde se hace ideología y en dónde no se hace ideología. En temas de mantener un marco macroeconómico, yo considero que allí no cabe hacer ideología. Justamente hemos visto en el mundo procesos en los cuales se hace ideología en la macroeconomía y sale un desastre los resultados. Creo de que ninguna política puede tener éxito si la economía no marcha bien. ¿Dónde este gobierno ha hecho ideología? Es en la renta, en cómo utilizar el crecimiento económico. Y ese es el gran aporte de este gobierno, ¿no? La inclusión social, es la política social, los programas que hemos creado. Un gobierno liberal, por ejemplo, ¿crearía un programa de pensión no contributiva para adultos mayores de 65 años? Me parece que no. Un gobierno liberal crearía un programa de alimentación en escuelas públicas para desayunos en zonas de pobreza y desayuno y almuerzo en extrema pobreza. No lo haría, ¿no? Un gobierno liberal aumentaría el programa de Juntos, que estaba en 300.000 y ahora está en más de 800.000. No lo haría. Pensión 65 tiene 500.000. Un gobierno liberal crearía una
un subsidio cruzado de 16 soles o 5 dólares aproximadamente por cada balón de gas, no lo harían. Entonces, lo que estamos demostrando objetivamente es que somos un gobierno que ha hecho ideología con el crecimiento económico y eso nos ha permitido reducir pobreza. Porque usted ha dicho que se considera de izquierdas. Internacionalmente nosotros nos ubicamos a una izquierda progresista. ¿Y por qué? Porque creemos de que los grandes principios que han movido la civilización son estos conceptos de la libertad, la igualdad. La libertad hoy día ya es en casi todo el planeta, no en todo, pero es casi ya algo institucionalizado, ¿no? El problema es la igualdad, porque en el Perú y en muchos sitios hay grandes brechas de desigualdad. Es como América Latina no es el continente o la región más pobre, es la más desigual. Entonces, en América Latina, o por lo menos en el Perú, no cabe un gobierno liberal. Lo que cabe es un gobierno que tenga una mirada de inclusión social, reducir brechas de desigualdad y atacar la pobreza. Hablando de libertad, hace un momento nos hablaba de su buena relación con el señor Chávez. Déjeme que le pregunte, ¿usted ha hecho alguna declaración respetando evidentemente la política nacional que haga cualquier país, pero le quería preguntar si usted ha mediado o ha hecho algún intento de intermediación con el gobierno venezolano, pues para atender, por ejemplo, a los presos políticos que en este momento estamos viendo en las cárceles? Hemos, respetando siempre las decisiones internas de cada país, yo he hablado personalmente con el presidente Maduro. En Lima se celebró una reunión coordinada por nosotros de UNASUR, donde planteamos todos estos temas. Conversamos con Nicolás Maduro, todos los presidentes de UNASUR, ¿no? Y le hemos dado nuestro punto de vista. Yo creo de que Venezuela es un país muy importante por su propio peso económico en Sudamérica y necesitamos que le vaya bien a Venezuela. Si le va mal a Venezuela, va a haber problemas en Sudamérica. Entonces, hoy día yo creo que lo importante es que el pueblo venezolano encuentre su camino a través de la paz, a través del diálogo, que se acerquen las posiciones que hoy día están polarizadas y que yo creo que gran parte del panorama se va a despejar en estas elecciones que se van a hacer, las legislativas, ahora en diciembre. ¿Y cree usted que se celebrarán con todas las garantías democráticas para que lo que salga de las urnas pues sea el resultado de lo que los ciudadanos venezolanos quieren? Yo creo que sí. Venezuela tiene un sistema de voto electrónico ya validado, inclusive en las elecciones pasadas ha estado el Centro Carter validando los procesos, y yo creo que como en todo proceso irán observadores de diferentes partes, probablemente la Unión Europea, UNASUR, el Centro Carter, a validar. Yo creo que en América Latina ya se ha hecho una costumbre que los procesos electorales, para los procesos electorales se invitan a diferentes organizaciones especializadas en veedurías, en observadores, a fin de que consolidemos la democracia. ¿Por qué cree que fue tan incómoda la visita del expresidente Felipe González para el gobierno de Nicolás Maduro hace pocas fechas? Bueno, evidentemente en Venezuela hay un ánimo caldeado entre la oposición y el gobierno, y que venga un expresidente o un jefe de gobierno a tallar por una de las partes, obviamente una se va a sentir bien, la otra se va a sentir incómodo, ¿no? Y esa le tocó al gobierno. Yo creo que esa es la razón de fondo, ¿no? A nivel de jefes de Estado, siempre hemos mantenido un diálogo abierto con Venezuela, como con cualquier país que tiene problemas, ¿no? Es innegable que hay problemas ahora en Venezuela, y yo creo que todos estamos para ayudar, no para crear problemas en Venezuela. Cambiamos de tercio. Déjeme que le pregunte por las nuevas relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que dicen, usted mismo le leía unas declaraciones mismo en una entrevista en el diario ABC, que eran unas esperanzadoras nuevas relaciones no solamente entre Cuba y Estados Unidos, sino para toda la zona. ¿Por qué le parecen tan importantes esas aperturas de embajadas, esas nuevas relaciones? Bueno, porque es un nuevo hito. Yo creo que ha sido un acierto de Obama haber lanzado este puente. Esta es una decisión histórica, ¿no? Y es simplemente la constatación en la realidad de que Cuba no es una amenaza a nadie. Es más bien un país que hace muchos años ha sido aislada de manera injusta,
y que toda la región de América Latina ha estado reclamando permanentemente su inclusión. En la cumbre de las Américas que fue en Colombia, fue por unanimidad toda Latinoamérica demandando que en la siguiente cumbre debiera estar Cuba. Y eso se ha logrado. Yo creo que este es un nuevo reto para Cuba. Cuba también es un acierto haber tendido el puente. Y esto va a permitir mejorar, estoy seguro, de mejorar las condiciones de vida, de calidad de vida del pueblo cubano. Y también es un gesto muy importante, una actitud muy importante de Estados Unidos. Yo diría una de las acciones históricas más importantes de los últimos 50 años. Déjeme que le pregunte por el asunto polémico que veo estos días en los medios de su país, la polémica de su mujer, Nadine Heredia, que tiene abiertas 2 investigaciones. ¿Qué nos puede explicar al respecto? ¿Qué está pasando con esa polémica que hay en su país? Bueno, lo que está pasando es que hay una persecución, hay una acción desmedida de las fuerzas de oposición del Congreso en una época preelectoral para tratar de mediar la imagen de la primera dama del Perú. ¿Por qué? Porque ella es presidenta del partido de gobierno, porque es una lideresa política joven, carismática. Hay quien dice que se presentará en el 2021. Bueno, todavía no lo sabemos. Yo por si usted sabe algo. Vamos a ver todavía. Pero yo le puedo asegurar que todo eso no deja de ser insidias y malas intenciones. En el Congreso se formó una comisión para investigar a un personaje y terminan tratando de investigar a mi esposa. Nadie es fuerte, nadie va a seguir trabajando, pero que no quepe la menor duda de que todo eso no deja de ser mala intención, ¿no? Y esto no viene de ahorita, viene de hace varios meses atrás. Usted ve todos los titulares, todos los días tienen que dedicarle algo a la primera. Sí, ya he visto, en la revisión de los medios todos los días hay algo. Sí, nosotros estamos tranquilos, ¿no? Sabemos quiénes nos han elegido y tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades al margen de todo ese ruido político. Bueno, los papeles de Wikileaks decían incluso que la primera dama es el cerebro detrás de Humala. No se lo pregunto, solamente le digo que eso es lo que decía él. Sí, sí, no, y no solo, eso es, no solo en Wikileaks, mucha gente puede decirlo. El tema es que este gobierno está cumpliendo con sus compromisos y que Nadine cumple un papel importante como presidente del partido de gobierno. Es una mujer inteligente, carismática, es una colaboradora y una activista de las políticas sociales del gobierno. Eso es lo que hace Nadine. Tenemos que ir dejando aquí la conversación, pero hay una cuestión más sobre la que quizá podamos aprender en España o quizá algo nos pueda decir. Usted ha combatido y en primera línea el terrorismo en su país. España tiene una triste historia también de lucha contra el terrorismo. ¿Hay alguna lección que podamos aprender? ¿Hay algún intercambio de ideas que podamos compartir? Bueno, lo que yo le podría decir primero que lo que pasó en el Perú no necesariamente tiene que pasar en España, son realidades distintas. En segundo lugar, que en una lucha contra movimientos terroristas el Estado no se puede desentender de las cosas y dejar solamente a la Fuerza Armada o a la policía que entre a combatir esto. En el Perú lo que teníamos era una violencia que puso en jaque al Estado en sí. Y el Estado peruano en esos años no estaba preparado. Envió a la Fuerza Armada y ahora la mayoría de los oficiales que han ido a combatir están enjuiciados, están en otra batalla, pero ya en el Poder Judicial. Creo que el factor que definió la victoria de las fuerzas del orden frente a Sendero Luminoso fue que la población tomó partido. Porque en un momento la población estaba en el centro y había violencia del lado de los terroristas y violencia del lado de las fuerzas del orden. Entonces las primeras víctimas eran la población. Las fuerzas del orden entendieron rápidamente esta situación y organizamos a la población en comités de autodefensa.
les creamos una normativa legal que les daba una serie de beneficios, como por ejemplo, podían hacer una modalidad de hacer servicio militar de ahí remunerado. Creamos una ley de arrepentimiento para que los que querían salirse de esto podían tener un perdón siempre y cuando... Una ley de arrepentimiento. Una ley de arrepentimiento. Y tuvimos que inyectar desarrollo en estas poblaciones que se sentían olvidadas del Estado. Normalmente los focos terroristas en el Perú nacieron donde no había muy poca presencia del Estado o de instituciones. Entonces, donde no hay un vacío del Estado, lo que se cree es una economía ilegal o una economía zonas rurales, formal. en la sierra. En las zonas de sierra, básicamente. Normalmente Ayacucho es la zona donde se definió la independencia del Perú. Y también allí nació Sendero Luminoso. Ayacucho ha sido una zona muy emblemática para los grandes acontecimientos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pero además de esto, creo que es importante el tema de la educación. Yo le contaría una anécdota rápida. Cuando una vez yo estaba en un pueblo, llegamos a la escuela, encuentro los libros del profesor y encuentro puras materias terroristas, lo que enseñaban los terroristas. Entonces lo llamo al maestro y le digo, ¿usted está enseñando esto? Y el maestro me dice, lo que pasa es que usted está hoy día acá, pero mañana se va. Los terroristas se quedan. Y le digo, ¿y quién le paga a usted? Bueno, a mí me paga el Ministerio de Educación. ¿Con esto? No, con eso no. Y saca de su pupitre otro cuaderno falso, donde ponía la currícula del Ministerio de Educación. Para que se dé cuenta lo burocrático y alejado que estaba el Estado de esas zonas donde... De la realidad donde estaban. Claro, eso. Bueno, dos asuntos más. En el momento actual que estamos viviendo, Europa sigue, iba a decir, subiendo una crisis, bien es cierto, saliendo. España está creciendo en este momento al 3%. Su país está creciendo también a ese ritmo, al 3%. Pero hay una cuestión fundamental, clave. 7% de paro en el Perú en este momento. ¿Ese dato es correcto? No, estamos menos 5%. Menos del 7%. Sí. Probablemente eso en España hace muy poco tiempo se habría considerado prácticamente pleno empleo. Bueno, en realidad, estadísticamente con 3% ya se considera muchas veces pleno empleo, porque hay el subempleo, lo que se llama en argot criollo el cachuelo, que no figura como empleo formal, pero está trabajando, no es que esté ocioso esa persona. El Perú ha cambiado mucho, no es el Perú de hace 10 años, 20 años. En los últimos 10 años, el Perú ha reducido su pobreza en más de un 100%, en más de un 50%. El Perú en el 2003 estaba en 54% de pobreza, hoy día está aproximadamente en 22%. En extrema pobreza, hace 10 años el Perú estaba por encima del 10%, ahora estamos en 4.2%. Y el Producto Bruto Interno se ha más que duplicado en la última década. Y hemos aprovechado todo este esfuerzo para hacer infraestructura, políticas sociales que no permitan la regresión de la pobreza. Hemos creado un fondo de estímulo en la lucha contra la desnutrición crónica infantil, trabajando con los gobiernos aliados, con las gobernaciones, como aliados, y dando muy buenos resultados. Estamos dándole la certificación internacional ISO 9001 a nuestros programas sociales. Entonces, el Perú ha cambiado mucho, y yo creo que el Perú ha entrado a un proceso de consolidación de una clase media. Hoy día casi el 50% de su población está ya en las características de una clase media. Y nos damos cuenta porque esa población ya no solo le exige a uno servicios, sino calidad de los servicios. Y eso es también un reto para la modernización de un Estado que no necesariamente sea muy grande, pero sí eficiente y que tiene que estar presente en todo el territorio. Tenemos que dejarlo aquí. Solo una más. Se ha reunido hace un rato con el rey Felipe VI, con los reyes. Esta noche, dentro de un ratito, tiene una cena de gala donde estará con el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Mañana se reúne con el presidente Rajoy, también con los presidentes del Congreso, del Senado. En una frase, ¿qué mensaje les va a trasladar? ¿Qué frase? Hablará muchas cosas y algunas no nos las podrá contar, pero que nos pueda contar, ¿qué mensaje le va a decir a todas las instituciones con las que se reúne en nuestro país?
Creo que tenemos una relación madura y que merece elevar el nivel de la asociación estratégica con España. Presidente Ollanta Humala, presidente del Perú, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Entrevista que manteníamos hace unos minutos en el Palacio del Pardo con el presidente del Perú, Ollanta Humala, porque está de visita oficial a nuestro país. Y a esta hora debe estar, posiblemente ya haya terminado, en esa cena de gala, precisamente con el ministro Margallo y con todas las autoridades. Mañana se reunirá, por cierto, con el presidente del Gobierno y también lo hará con el presidente del Congreso y el presidente del Senado. Muy brevemente, tenemos un montón de trabajo acumulado. Durante este rato ha comparecido Angela Merkel, hemos escuchado también... Bueno, enseguida os voy a decir toda la sucesión de acontecimientos, así que os voy a pedir una frase. Seguramente a nosotros lo que más nos interesa, lo que nos ha contado el presidente del Perú, es lo de Grecia. Esther. Pues a mí no. ¿No? A mí lo que más me ha interesado es cuando le has preguntado en un alarde de buen periodismo y genialidad quién manda ahí. Porque efectivamente hay muchos comentarios de que la que manda es ella, es decir, su mujer. Nadine Heredia. Y me ha gustado mucho la respuesta y cómo ha salido. Me ha recordado en una ocasión que había rumores de que José María Aznar estaba enrollado con una persona muy conocida, con una actriz, y le preguntaron a Ana Botella y en un alarde de genialidad dijo, ya quisiera él. Bueno, pues lo mismo. Por eso me quedo con esa respuesta que te ha dado el presidente. Sí, porque yo le preguntaba, porque le decía que Wikileaks dice que la que manda es ella y dice no hace falta ser de Wikileaks para saber eso. Más o menos. Me quedo con Carmelo. Yo quizá lo que más me ha llamado la atención de esta entrevista, de este personaje, es que a este personaje que le acusaron, a este político que le acusaron de ser chavista, yo no le encuentro ningún parecido en su discurso con el de Maduro. Ni en la forma, ni en el fondo siquiera, ¿eh? Me parece que no hay ningún parecido. No me parece que este esté en la línea de... Hablábamos sobre eso, las Claro. políticas liberales de las que le acusan. Sí, sí. Y Ignacio Camacho, por cierto, una entrevista que también mantenía hoy en el diario ABC, el propio Ollanta Humala, y muchas cosas... Son contenidos relativamente Sí. parecidos, sí. A mí me ha llamado, vamos, me ha interesado el tono moderado que tiene un dirigente que efectivamente entró con la vitola de ser muy bolivariano y muy indigenista, pues es evidente que los rasgos son indígenas, y sin embargo ha desarrollado una presidencia muy pragmática, incluso acusado de liberal, de neoliberal por la oposición. Y la distancia que ha puesto, la distancia elegante, pero ha puesto bastante distancia con Maduro, ¿no? Ha dicho, bueno, hay que hacer las cosas de otra manera, y Chávez mi amigo, pero... Era mi amigo, pero ahí ha dejado que Maduro no, que con no lo ha Maduro, dicho, pero... que con Maduro hay más distancia, ¿no? Y luego me ha llamado la atención que se te ha perdido por el camino la corbata. Es que con 42 grados que hace en Madrid en cuanto ha salido del Pardo, me quita la corbata, porque además aquí en el programa, como sabéis, para estar a gusto y cómodo con vosotros, como si estuviera en el salón de mi casa, prefiero quitarme la corbata. Di que con el presidente Humala te pones la corbata y te pones de picos pardos y con nosotros la confianza la das. Yo me la he traído porque sabía que venía No me pongo zapatillas estar por casa porque quedaría raro, pero aquí estoy cómodo como en el salón de mi casa. Bien, bien. Sin corbata. Esther, A ver, Gracias. me parece, las que usted tiene, me parece efectivamente un pragmático, este debe ser el pragmatismo mágico, ¿no? Una nueva versión. Me parece que no tiene mucho que ver con lo que, ni con el chavismo, ni con lo que se ha convertido el chavismo, pero sí me ha llamado la atención, es verdad que marca distancias con Maduro, pero sí ha dicho que no le cabe la menor duda que va a haber elecciones democráticas garantizadas en Venezuela, cosa que, si escuchas a los venezolanos, no lo tienen muy seguro, al menos los miembros de la oposición, ¿no? bueno, pues dejamos aquí esta visita de Estado. Dime, Ignacio. Tenemos 4.500 millones españoles invertidos en Perú. Somos el primer más de lo que país... está pidiendo Grecia como primer socorro. El primer país inversor en Perú. Y esta visita de Estado se enmarca dentro para eso. de relaciones comerciales y económicas. Han pasado muchas cosas en los últimos minutos, se las vamos